Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos todos y todas a esta cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio que regentan los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo, gente que puede ser absorbida por la delincuencia y entonces allí se forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, hoy es 6 del mes de julio. Julio es un mes en que el día 4 de julio es la fecha de la independencia, se celebra y conmemora en los Estados Unidos de Norteamérica su fecha de independencia. Y 250 años, 1776, la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos. Una democracia de verdad se forjó en ese país, con verdaderos demócratas, porque esa gente definieron temprano: aquí no caben los dictadores, no habrá dictadores en América, en esa América, mejor dicho, porque la América de nosotros, es así, es verdad que se encargó de dictadores. Pero esos padres fundadores de Estados Unidos, señores, qué gente con visión de verdad, visionarios, porque crearon una nación, primero grande, con corazón grande, como se dice, y aparecieron los hombres, esos arquitectos, para darle forma a esa nación y llevarla. Primero, liberar esas colonias de la influencia de la monarquía inglesa y extender ese país hasta el Océano Pacífico, señores, a sangre y fuego, porque uno sabe que Estados Unidos eso no llegó ahí tomado de la mano de Dios. Eso no es verdad. Esa gente fueron a sangre y fuego llevándose a los nativos por delante. Pero indiscutiblemente que construyeron un país, conquistaron ese territorio, pero para hacer de ese territorio el país más poderoso de la tierra. No para ser un país ninguneado, ni ser grandísimo, y tenemos muchísima tierra y somos unos todavía alzados prácticamente en medio de esta era ya más que ilustrada ya, una era ya de
ultra tecnología. Imagínense ya, casi las naves espaciales llegando casi a la casa de Dios, digo yo, porque imagínense por dónde andan muchísimas. El Voyager debe andar por el paraíso terrenal, una de esas naves de la NASA. Entonces Estados Unidos creció, compró terreno, avasalló a lo que encontró, es verdad, a sangre y fuego llegó al oeste, pero construyeron un país de verdad. No es esa Rusia, que es grandísima, que va también desde el Báltico y toda esa zona ahí, y el Mar Negro, y eso llega al Pacífico por allá, pero eso es un territorio que lo único que tiene muchos recursos naturales, un país enorme. Pero vaya usted, el poder de Rusia está en Moscú prácticamente, y en San Petersburgo, que son las dos ciudades más grandes, pero en Estados Unidos no, porque Nueva York es grande, pero California también es un estado que tiene, es la octava economía del mundo. California, nada más California. Entonces ese país, Estados Unidos, se estandarizó de tal forma que usted va a Gulfport en Mississippi y usted va a South Dakota por allá y a todos esos países, esos estados nórdicos de los Estados Unidos, y ahí el nivel de vida es el mismo. Eso es lo que se llama un país desarrollado, Estados Unidos. Felicito a los americanos por sus 250 años de independencia de verdad. Pero no me gustó esas invitaciones. Vi fotos de esa fiesta de independencia, de esa celebración que hace la embajada norteamericana en el país. La señora embajadora es una dama muy abierta, en el sentido de que tiene mucha cercanía, es comunicadora o comunicativa, hace buenas relaciones y todo eso. Pero yo creo que ahí hay gente que no cabía en un evento de ese tipo. No se pueden juntar mansos y cimarrones. En ningún sitio se pueden juntar los mansos y los cimarrones, y menos en un ambiente diplomático. Porque ahí hay gente, señores, ahí yo vi gente invitado a ese acto, gente que deslucen esos actos, porque ahí va gente de verdad. Porque ahí va gente que tiene carácter y que siente la cultura y las relaciones internacionales y el respeto. Pero ahí había representantes, pero indignos representantes de esa vulgarización popular, de toda esa cortesanía y todas esas cosas. Yo creo como que la embajadora se excedió en democracia y llevó eso a una democracia de la periferia, como dicen, de la urbano proletaria. Yo no sé, pero esa cosa como que hay tanta gente con vida, gente de vida, primero de vida tabernaria, otro de vida concubinaria, otro de vida de la cortesanía y de la vulgarización de la cultura popular. Gente que ha, ¿cómo diríamos? Que rebaja valores. Entonces no me gustó. Ahí vi muchas caras verdaderamente indecentes en esa fiesta de la independencia norteamericana. Porque eso tiene muchos años celebrando eso ahí, pero ahí va gente más respetada, pienso yo. Pero ahí había un chernaje, como acostumbramos a decir nosotros los dominicanos. Bueno, y a propósito del 4 de julio, el señor Donald Trump, el presidente Donald Trump, hizo un acto muy representativo, muy bueno, porque él fue al monte Rushmore, en Dakota del Sur. Dakota del Sur o Dakota del Norte, creo Dakota del Sur, al monte Rushmore. Y allí hizo una alabanza al sistema democrático de los Estados Unidos, a su país, que es un país extraordinario, indiscutiblemente.
Pero yo tengo los temores que Donald Trump, con esas características especiales que él tiene, como de querer ser una especie de Führer fúrico, digo yo, es capaz de mandarse a hacer una cabeza y ponerla ahí en el Monte Rushmore, donde hay hombres, señores, representados ahí, que es un monumento icónico en los Estados Unidos. Esas 4 cabezas de 4 expresidentes de los Estados Unidos, 2 de los fundadores, como son George Washington y Thomas Jefferson. Pero también está el rostro de Theodore Roosevelt y de Lincoln. Esos cuatro constructores de ese tremendo país que es Estados Unidos. Pero digo yo, como Donald Trump ahora mandó a hacer un arco de triunfo. El hombre que hace desfiles militares, cosa que en Estados Unidos eso es una aberración. Calles que le honran su nombre, que él mismo quiere que se lo pongan. Centro Kennedy, una cosa tan respetada, ese Centro Kennedy de cultura en los Estados Unidos. Y agregarle el nombre de Trump. Una sala de baile y de festejo en la Casa Blanca. Y son gestos realmente ridículos que traen muchas críticas, sumarísimas críticas a Donald Trump, indiscutiblemente. ¿Y por qué eso no se veía en Estados Unidos? Los presidentes no acostumbraban a eso. Bueno, entonces, en medio de esto también se da el caso de la FIFA. El señor Infantino accede a una petición de Donald Trump, una cosa tan grave, sagrado como son esas normas del fútbol. Un jugador norteamericano que fue vetado para jugar por una falta de tarjeta roja, que eso es el castigo mayor que se da, parece, en el fútbol. Entonces, Donald Trump llamó como Führer que es, o él piensa que es el Führer, pero eso ni Hitler se atrevía a hacer eso. Mire, sáqueme ese negro, que no lo quiero ver corriendo ahí a Owens. No me interesa ver ese negro ahí. Ni Hitler se atrevió a decir eso. Óyase bien. Entonces Donald Trump pidió que le rehabilitaran ese jugador a los Estados Unidos. Y el señor Infantino accedió. Yo creo que Infantino eso le va a traer problemas. Porque esos países europeos van a gritar con esas ligas y todas esas ligas internacionales que tienen sus disgustos con Donald Trump. Van a protestar eso porque es casi una imposición o un ritual vasallático, digo yo, de Infantino con respecto al señor Donald Trump. Pero bien, eso fue el 4 de julio en Estados Unidos. Aquí, el 6 de julio del año 1980 nació la Fuerza Nacional Progresista y yo quiero aprovechar para felicitar a su presidente vitalicio, el fundador, el doctor Marino Vinicio Castillo, meritísimo todos los cargos que pueda tener en ese partido. Porque eso es lo que se llama la tenacidad de un hombre que... Ese partido nace, la Fuerza, señores, en medio de aquel seguidismo, vamos a llamar incondicional, con Balaguer que había en esos tiempos. Partido reformista y Balaguer, estando en la oposición para ese momento, le ofrecía al doctor Castillo los cargos que él quisiera en el Partido Reformista. Pero Marino Vinicio Castillo, que es un hombre que era un fiel creyente, o es un fiel creyente de la democracia y del agrarismo, porque ese partido, su partido, lleva ese arado y ese hombre rural como símbolo de esa lucha agraria del doctor Marino Vinicio Castillo, viendo aquellas peonadas mendicantes en este país, víctimas de ese caciquismo rural. Y la Fuerza fue una voz firmísima de este país en esa lucha. La Fuerza Nacional Progresista, ahí no hay
esas incondicionalidades, porque el doctor Castillo es un hombre ajeno a eso, no le gustan esos, diríamos, esos halagos. El doctor Castillo es ajeno a eso, a esos profesionales del halago, pero también ese partido, señores, nació sin buscar oportunismo ni ventajismo de sus relaciones de poder. Esa Fuerza Nacional Progresista. Vamos a una breve pausa porque me obliga el tiempo y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, entonces, repito, sigo felicitando al doctor Castillo y a los demás miembros, dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, principalmente también a Pelegrín, el presidente, en funciones del partido. Y esa vocería especializada, firmísima, que tiene Vinicito Castillo Semán, que es una de las, diríamos, de los motores más dinámicos o más enérgicos de la Fuerza Nacional Progresista, porque ese es Vinicito, lo que se llama un combatiente de verdad de esa fuerza. Y empuja, como se dice, esa voz de Vinicito, esa pluma y esa voz de Vinicito empujan un bulldozer, porque Vinicito es un hombre que siempre está en las comunicaciones, está presente y sus posiciones políticas y de la fuerza se defienden con mucha gallardía. Nada de manipulación, repito, ni de halagos de poder, ni ventajismo, ni oportunismo. Ahí se dicen las cosas con claridad meridiana. Nada de cosas difusas. Porque aquí si hay una voz política en este país, que ha hablado claro en este país, se llama Marino Vinicio Castillo. Así que esos 46 años de la Fuerza Nacional Progresista, un partido, como siempre ha señalado el doctor Castillo, nació como fuerza testimonial. Algunos se ríen porque la fuerza no saca votos, saca pocos votos. Sin embargo, cuando la fuerza habla, se hace sentir, porque es un partido político pequeño. Sin embargo, es icónico desde el punto de vista de hacerse respetar y hablar claro, sin manipulaciones ni posiciones difusas, siempre claras, bien claras. Así que mis felicitaciones a todos los miembros de la Fuerza Nacional Progresista. Juárez también, esa pluma de Juárez y su voz siempre firmísima
Así que la familia también y otros dirigentes muy aguerridos que ha dado también la Fuerza Nacional Progresista, porque son 46 años. Y Marino Vinicio Castillo, que tal vez no vislumbraba que iba a haber esa fuerza con más de 46 años de fundada, porque él tenía como 49 tal vez, no tenía 50 años cuando se fundó la fuerza, 49 años. Era la edad de Marino Vinicio Castillo. Así que felicitamos a los progresistas, a la Fuerza Progresista, Nacional Progresista. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, hay una denuncia del PLD, hay 80 hospitales, no sé cómo, pero el PLD tiene todavía fresco, vamos a llamarle así, su salida del poder, un partido que gobernó 20 años, no todo con los dirigentes actuales, pero fueron los últimos en salir del poder, más 12 años que tuvo Leonel Fernández, que muchas veces se obvian en el PLD, cuando el PLD dice, supimos gobernar mejor que los demás. El PLD, pero no dicen que el PLD de Leonel Fernández es el PLD de Danilo Medina. Pero resulta que ese PLD tiene 3 nombres, 3 líderes. Primero Juan Bosch, segundo Leonel Fernández, que fue un liderazgo que se hizo sentir mucho, porque todo el mundo sabe lo que es ser presidente de la República en este país, y usted además tener el talento. Y Leonel Fernández reunió esas condiciones para dirigir ese PLD y hacerse el líder de ese partido. El talismán del PLD, como yo he dicho. Y la última etapa de Danilo Medina. Pero han hecho una denuncia de que más de 80 hospitales están en total deterioro, con falta de insumos y de materiales. Entonces el gobierno tiene que dar una respuesta de eso. Porque eso puede ser una denuncia política, pero ningún partido, incluso un partido que está en estado de acusación total, como está el PLD ahora mismo, y se puede interpretar que es una denuncia tremendista política tal vez, pero el gobierno está en el deber de aclarar eso, porque la verdad que hay problemas con los servicios que hemos dicho en este país, y el gobierno no está bien parado, porque hay muchos problemas que se han ido agudizando, y más después de, cuando uno vio esas encuestas, que tal vez no tienen mucho crédito, pero es difícil que un encuestador, a menos que quiera chantajear al gobierno, se preste a buscar números que pongan en apuros, como se dice, al partido oficial. Entonces, sus números dicen que hay descensos y desafección hacia el PRM en el poder. Y la verdad que se ha ido poniendo en evidencia, porque todo ese deterioro, ahí anda Licey ya, y Moca, o creo que fue Moca o Licey, Moca y Licey andan en rebeldía callejera. E incluso con ese caso de Guajimía, de la cañada de Guajimía, el gobierno, buscando una forma de dar una disculpa rápida, yo no sé quién asesoró al presidente, pero el gobierno actuó con rapidez. Parece que el presidente se dio cuenta, o si tiene asesores ahí, tal vez le dijeron, mire presidente, esto hay que dar una respuesta rápida esta misma noche, mire, llamen a ese cabo, cójanlo por ahí, métanlo preso inmediatamente, y que lo juzguen, porque el barrio comenzó a encenderse, ese barrio, porque una muerte vil. Ese muchacho lo ultimaron, creo que hay una foto de ese jovencito, pero eso es un asesinato vulgar. Porque la policía ha sido muy advertida muchísimas veces. Advertida por esa conducta de los policías, que está llamando la atención de mucha gente, y a mucha gente que está preocupada. Miren la ingenuidad todavía de ese muchacho. Un niño. Ese muchacho asesinado, ¿qué peligro podía ser ese muchacho para un grupo de policías armados hasta los dientes? Y estos muchachos desarmados, ¿para qué son los policías? Los policías son guardias.
Porque los policías es para cuidar la población civil. No es para matar a los civiles, sino para cuidarlos, al contrario. O evitar las tensiones entre los civiles y usted va y la autoridad se hace sentir para fines de que las cosas se puedan manejar pacíficamente. No, ellos llegan es como si fueran los toros, matando y tirando tiros, que no importa porque un elemento de esto, un salvaje, que el presidente lo describió como animal, pero hay animales dóciles. El presidente, fue una posición atrabiliaria del presidente, eso es la verdad, desafortunada. Porque cuántos animales, yo tengo 2 animales en mi casa, que son los 2 animales más pacíficos, que son dos tortugas. Y yo voy a comparar mi tortuga con esa actitud de esos policías sinvergüenza. Entonces el presidente debió por lo menos definirlo como salvaje, no un animal salvaje, pero no como un animal, porque los animales dóciles y los animales domésticos y los animales que nos brindan sus carnes, oye eso. Y usted sabe la nobleza de una res o de una cerda o de un cerdo o una buena gallina, presidente. O los pescados, usted sabe lo bueno que son esos, cómo se disfrutan esas carnes. Y usted venir y que eso es un animal. No, ese es un salvaje, ese policía. Porque lo enganchan en forma salvaje también. Y recomiendan, cualquier tigre recomienda a un delincuente de esto y lo meten a policía. Porque todo el que no sabe hacer nada, lo que le gusta es ser policía o guardia en este país, eso es increíble. Por eso que esa profesión se denigra esa profesión. ¿Por qué? Porque el guardia de línea es guardia. Explíqueme usted cómo vamos a arreglar este país. Entonces el gobierno le anduvo a tiempo a ese remolino, a ese torbellino que se podía armar en todos los barrios del país. Y cuidado, si en toda la provincia eso se extendía, si el gobierno trataba de manipular o la policía tratando de buscar justificaciones a esos asesinatos, porque fíjense lo que pasó en Santiago. El mayor que comandaba el grupo de asesinos policía que mató al barbero de allí, apellido Valerio, vimos la denuncia la semana pasada de que al mayor lo ascendieron a teniente coronel. ¿Dónde está la ministra de Interior y Policía? Decíamos el viernes que usted es tan valiente y una voz tan firme, firmísima, denunciando los irrespetos a los derechos. Y en su cara le ascienden a teniente coronel el jefe de la banda de policía que mató a los muchachos de Santiago. Y para colmo también se los nombran como teniente coronel, lo nombran jefe del DICRIN en Puerto Plata. O sea, esos son hechos que evidencian que no hay realmente una cultura de reforma ni de saneamiento en esa institución. Entonces, por lo menos, el gobierno reaccionó a tiempo. Yo no sé, repito, quién pudo haber asesorado al presidente y haberle dicho, mire, resolvamos este problema rápido, porque si no, esto se prende el país fácilmente, porque la gente se está hartando de tantos descuidos. Esos mismos 80 hospitales que dice el PLD, si eso es verdad, y yo no dudo que sea verdad, porque es que los servicios se han ido deteriorando en el país. Entonces eso se suman, todos esos disgustos se suman y la gente se encuentra muy mal. Por ejemplo, yo he dicho que no se puede pretender mantenerse en el gobierno si usted no toma las decisiones cuando son urgentes y necesarias. Eso es una expresión del Papa Francisco. ¿Para qué usted mantener o querer tener el poder si cuando es necesaria y urgente la intervención no lo hace, no viene, no llega? ¿Para qué entonces estar en el poder? Eso le está pasando al gobierno, lamentablemente se están deteriorando muchos servicios y aunque el presidente sale, inaugura, pavimentan carreteras por allí, pero cuando vienen a pavimentar 2 carreteras, hay 17 carreteras que tal vez la están exigiendo estas comunidades, o 20, o 50 caminos, promesas que se quedan a medio camino o en el aire, no se cumplen. Entonces la gente se va enervando y se van sumando a cualquier ebriedad callejera, se suman, y más esos jóvenes. Pues saludo que el gobierno se dio cuenta a tiempo de esa situación y pudo por lo menos
llevar este cabo a la policía, llevarlo a justicia y la misma policía creo que recogió a la patrulla y también le tiene castigo a la patrulla. Porque ellos saben cuál es la situación que hay. Ese caldo puede ser un caldo de cultivo, compadre. Entonces, el gobierno ha ido como derivando responsabilidades y peor. Yo creo que el presidente Abinader ha construido un hipergobierno, un hiperestado, un estado o un gobierno elefantiásico que al mismo tiempo se le va de la mano, no lo pueden manejar. ¿Por qué? Porque fíjense un ejemplo que yo citaba el viernes aquí, muy gráfico. Se puede luchar por tener el poder para tener 500, 600 mil niños dominicanos fuera de aulas, en las escuelas, fuera de las escuelas, porque no hay aulas, 5.000 aulas faltan en las escuelas. Y además no hay docentes, cuando la educación es la disciplina más estudiada en las universidades dominicanas. ¿Cómo es posible que se hable de desarrollo en un país que su gobierno no se ocupe de que 600.000 o 500.000 niños dominicanos y tal vez haitianos y venezolanos, quién sé yo, no asistan a la escuela porque no hay aulas? Pero resulta que tienen un 4% que se dedica del PIB, que es un PIB enorme que ya tiene este país, que crece todos los años. Y no hay dinero para terminar las aulas cuando el dinero está ahí. O no hay la disposición o no hay la capacidad para hacerle frente al problema, que es peor, porque están los recursos. Entonces, ¿cómo se va a hablar de desarrollo en un país que la autoridad vea esa necesidad y no la pueda atender? O no quiera atenderla, porque dudo que no quieran, sino que no pueden atenderla porque no hay la capacidad de trabajo, no hay la cohesión de trabajo en equipo. El gobierno anda, como he dicho otras veces, a tientas. Entonces esas cosas yo creo que andan, eso está preocupando, no sé, pero el gobierno tal vez piensan que la gente dice las cosas por neciar. Pero a mí me parece que el gobierno va a tener que darle respuesta a muchas de esas cosas porque se va a encontrar con muchos tropiezos, no solamente de ese tipo, como esa muerte de ese jovencito, tristísimo, porque es un jovenzuelo, un niño, 19 años, imagínense ustedes, vilmente asesinado sin ninguna actitud de violencia por parte de él contra los policías. Pero estos elementos actúan como son forajidos, armados, con un uniforme y se creen que tienen derecho a matar y hacer lo que les dé la gana. Porque son dique la autoridad. Explíquenme por dónde que andamos. Eso no está bien. Bueno, entonces, esos son los hechos de la cañada de Guajimía, que hay que decir que retó al gobierno de Luis Abinader. Lo retó. Y no lo retó nada más, no, sino que lo puso a expresarse, como se dice, a expresar su angustia, el gobierno mismo. Porque se vio como que podía degenerar esto en una situación explosiva. O una especie de poblada, quién sabe. Muy, muy delicado y la policía tiene que medir sus pasos porque va a llevar a este gobierno, lo van a llevar a un callejón sin salida. Le va a explotar, como se dice, una granada social aquí y la gente se va a desesperar y salen los jóvenes que están locos como por protestar, óigame, y le van a crear un problema serio. Bueno, ustedes ven, por ejemplo, una persona que parece que tiene poder de convocatoria, porque da hasta ultimátums. El señor que se hace llamar, se hace llamar como a los foques, le ha dado un ultimátum al gobierno para que corrija la ley Mordaza, que esa es otra. Es decir, el gobierno se está entrampando en una serie de decisiones congresuales que el gobierno hace. Se pone como una especie de máscara
para no asumir la responsabilidad congresual. Es decir, esa misma ley de residuos, en forma arbitraria, transformada. Hoy hay un artículo que leí yo del señor Dawar, donde hace un análisis de eso, de cómo afecta eso los pagos a empresas pequeñas versus las grandes que pagan. Bueno, entonces eso trae problemas. Pero el gobierno da su espalda y dice, no, eso es asunto del Congreso. Muy bien, vamos a respetar los poderes del Estado. La ley Mordaza, que no se pueden publicar videos ni se pueden publicar noticias que no estén evidenciadas por prueba. Es decir, para usted publicar algo de alguien, tiene usted que ser una especie de fiscal que tenga la prueba en sus manos ahí, si no, usted es pasible de ser sometido a la justicia. El gobierno dice, no, eso es asunto del Congreso. Pero para aprobar la ley de reforma fiscal, ahí apareció el Congreso, inducido por quien. El presidente quiere publicar eso esta noche. Y ahí llegó la ley. Y entonces, ¿por qué tan fácil llegan cosas inducidas por el Ejecutivo y otras se le da la espalda, se esconde, se pone una careta y, como quien dice, se ensombrece o se tapa la cara para no mirar para allá? O hace como el avestruz, que entierra la cabeza en el agujero. Eso no es verdad, que la gente va a asumir que el gobierno, que el presidente respeta los poderes. Todo el mundo sabe que el PRM y el Palacio o el gobierno son los que manejan esa mayoría que le ha traído críticas granizadas de críticas, sumarísimas, en todos los sectores al gobierno. No es solamente de ese joven que dice que tiene muchísimos poderes de convocatoria por las redes, pero no dejan de ser ultimátum, y hay gente aquí que está loca porque se arma un lío, como se dice también, y en medio de todo esto, a azuzar un lío, aparece fácilmente cualquier mecha, cualquier material, como dice, cualquier material ignífero que llegue, socialmente hablando, termina en una tragedia. Ese caso de Guajimía, eso retó al gobierno, al popular presidente Luis Abinader, que según las encuestas dicen que es el segundo o tercer presidente más popular de América Latina, pero se le arma un lío a cualquiera. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, en medio de esta crispación, vamos a llamarle así, de la calle y de los campos y de las ciudades, porque la gente anda preocupada, hay mucha gente aquí que se está crispando. Y otra vez hemos hablado aquí de que la gente no está para broma, aunque ría.
porque aquí la gente se está molestando porque los precios le han subido, los precios de los alimentos, medicamentos, hay inflación, la gente está quejándose. Los mismos combustibles se rebajan pesitos, entonces ahí hay una manipulación, hay maniobras con esos asuntos, entonces esto la gente está apreciando esas cosas, que se está manipulando. Y eso, hay una ira que se contiene con decisiones inteligentes, oportunas, por ejemplo esa que acabo de citar del policía, que el gobierno le asesoraron, se dio cuenta a tiempo, como se dice, que eso podía degenerar en una situación peligrosa de protestas. Y siguen esos movimientos, tal vez no por asuntos, diríamos, tal vez de carestía, tal vez no hayan esas violencias, pero ese tipo de violencia y ese tipo de manipulación que hace la policía muchas veces arreglando esos crímenes, entonces puede degenerar en una situación muy grave social del país. Eso es indiscutible. Pero es que los organismos oficiales siguen en eso. Hoy, Pelegrín Castillo hacía un señalamiento con su ofrenda floral allá en el mausoleo de los padres de la patria sobre cierto desinterés que existe en el pueblo, en muchas grandes masas populares que no tienen interés en el problema haitiano, lo grave que es ese problema en este país, porque hay gente que anda aquí como si fuera compartiendo la isla, porque es lo mismo. Porque no es posible que usted venga y meta 2 millones de gente aquí que vienen de un país que se llama Haití al lado, y tan celosos que son ellos de ese Haití y de ese país. Pero vienen para acá y cruzan y exigen y quieren hacer exigencias de nacionalizarse y ser igual que nosotros. Es que aquí no hay país, aquí hay una isla, aquí no hay dos países. Una isla que habitamos negros, mulatos y unos pequeños, unos pocos bolsones de blancos que hay en República Dominicana y en Haití, en unas élites, y esto es lo mismo, esto es un territorio, esto no es países, esto es territorio. Bueno, esa es la mentalidad de los haitianos. Pero resulta que los dominicanos debemos defender este país y pensar como dominicanos y no como haitianos, entiendo yo. Pero ¿qué hacen autoridades de este gobierno que ha dado pruebas fehacientes de ser un gobierno pro-haitiano? Todo eso no es más que maniobras, estas deportaciones, cientos de miles de deportaciones de haitianos, dice Migración. Y hoy, señores, como para confirmar la posición pro-haitiana de este gobierno, que he dicho todo el tiempo, 5 años hemos denunciado eso aquí, que el presidente, todo el discurso que hizo en campaña cuando quiso llegar al poder en el 2020, hizo tantas promesas y tanto compromiso que se volvió agua de borrajas todo. Hoy, fíjense los personajes que salen hablándole mentira a este pueblo, manipulando o tratando de manipular a este pueblo. El flujo de personas por la frontera ha mermado en el periodo 2020-2024. Eso es una indecencia cuando todo el mundo sabe que aquí han entrado millones de haitianos en este gobierno. Porque ellos mismos dicen, la autoridad dice que saca cientos de miles. ¿Por dónde que vienen? ¿O de dónde nacieron aquí los haitianos que estamos sacando? Dice el gobierno que saca 400,000 de inmigración. Se han ido 380,000, sacamos 400,000, eso es por año. Pues resulta que dicen estos señores, oigan quiénes son los señores que dicen eso. Fran Miguel Castillo, embajador de República Dominicana en Haití. Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migraciones. Ese caballero es el hombre de Winé, ese fue el que patrocinó a Winé. Un haitiano que se hizo pasar, dije que era dominicano, y fue y nos acusaron en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a condenar el país. Ese es el que representa el gobierno de don Luis Abinader. El señor Lozano, un pro haitiano jurado.
Entonces, ¿quiénes más son los cuatro que vienen y dicen, señores, que en este país hay 441.272 haitianos? Vamos a ver. Jean-Marie Teodá, meritorio director del Departamento de Geografía de la Universidad de París I, Panthéon, Sorbonne y Emmanuel Fritz Longchamp, embajador de Haití en República Dominicana. Estos cuatro charlatanes sinvergüenza, que son los dos dominicanos que aparecen ahí, que son dos pro-haitianos jurados y que este gobierno lo defiende. Oigan lo que se atreven a decir estos charlatanes. Durante el 2023, el gobierno dominicano, a través de sus diversos consulados fronterizos, otorgó 62.134 visas a nacionales haitianos. Eso fue en el 2023. Esa gente entregaron más de 600.000 visas, que el presidente tuvo que decir que lo iban a cerrar los consulados. Pues ellos dicen que fueron 63, pero agrégale un cero o un 2 ahí, 620.000. Dice aquí, datos del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Oigan el censo que se hizo aquí, y todo el mundo recuerda que no se pudieron ni siquiera brindar los datos, porque la charlatana que dirigió el censo, que fue un mal gasto de este gobierno, y no hicieron nada, porque el censo no sirvió para nada, los datos de ese censo poblacional. Al momento de la realización del conteo existían en el país 441.000 haitianos, personas nacidas en Haití. De ellas, el 54% eran hombres y un 46% mujeres. De igual manera, las estadísticas de la ONE, la de nosotros, la Oficina de Estadística, en el 2024 señalan que el 61% vivía en zonas urbanas y el otro 39% en zonas rurales. Al comparar estos datos con lo de la encuesta nacional de inmigrantes, hecha por ese pro-haitiano antidominicano, y lo del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, se confirma que el 62% de los inmigrantes haitianos es hombre y el 37% mujer. Dios mío. Este es lo que se llama una charlatanería, una burla al pueblo dominicano. Y el gobierno avala esto. Avala que aquí hay 400.000 haitianos. Un país que tiene 3 o 4 millones de haitianos aquí. Ellos dicen que hay 400.000. Como quien dice, para minimizar el caso y que se queden, todos esos haitianos se quedan aquí. República Dominicana es la mitad de haitianos. Pero el Instituto de las Migraciones y la Embajada Dominicana, secuestrada por estos pro-haitianos, entonces dice que no, que aquí hay 400.000 haitianos. Eso es lo que se llama una indecencia, una burla al pueblo dominicano. Pero es lo que dice Pelegrín, el pueblo anda emborrachado, está embriagado o anestesiado y ni caso hace, no ve. No lo tolera, y los haitianos degollando y matando y asesinando, haciendo muchísima tropelía en este país. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.